Hola, en este vídeo voy a explicar cómo configurar el Control Report Viewer para crear informes para nuestras aplicaciones. Pues bien, lo primero de todo que tenemos que tener es la base de datos. Yo puedo utilizar el SQL Management Studio y aquí agregar una nueva base de datos o utilizar una base de datos existente. Pero en este caso voy a utilizar una base de datos MySQL. Pues bien, si me voy a localhost, en localhost yo tengo el Internet Information Service. Yo tengo que ir a localhost y el puerto 8000, que es donde yo he instalado lo que es AdShare. AdShare me viene, entre otras cosas, con lo que es phpMyAdmin, a través del cual podré crear una nueva base de datos MySQL. Perfecto, entro para adentro. Yo ya tengo una base de datos creada, pero vamos a ver cómo se crea una base de datos partiendo de cero. Por ejemplo, si la llamamos pruebas, creamos aquí la base de datos, no tiene ninguna tabla, y si quiero agregarle una nueva tabla, países, pues hace de esta manera, que tendrá tres campos. El primer campo será un campo identidad, ID, tipo integer, autoincrement y primary key, clave primaria. Selecciono primary key. El segundo campo será el nombre del país. No creo que haya un país con una longitud, cuyo nombre tenga una longitud mayor que 70. Bueno, ponemos aquí que será de tipo char 70. Y la población de tipo integer mismo. Lógicamente no va a ser tipo, yo que sé, float. No es 1,5, pongamos por caso, habitantes. Pues bien, ya tenemos la base de datos. Habrá que insertar algún registro. Como ya he dicho, yo ya tengo una base de datos creada. Esto es básicamente por si alguien quiere crearla desde cero. Y vamos insertando más registros. Una vez tenemos los datos insertados, pues podemos mirar, por ejemplo, que phpMyAdmin me permite hacer búsquedas aquí tengo los datos que he insertado. Lógicamente los puedo también modificar si quiero, sin ningún problema. También puedo ejecutar consultas SQL. Puedo, entre otras cosas, aquí importar tablas y bases de datos, y puedo también exportar, en este caso, mi tabla países. Voy a exportar, tengo seleccionada la tabla países, exportar, y genero, si quiero, un fichero.
Como yo ya he dicho, voy a trabajar con esta base de datos llamada datos, que tiene también una tabla llamada países un poquito más grande, con más registros. Básicamente por el hecho de si queremos crear un informe que haya más variedad de datos. Tenemos el nombre del país, la población. Pues bien, en Visual Studio vamos a crear un nuevo sitio web ASP.NET llamado Informe. La plantilla que nos viene por defecto nos crea lo que es, entre otras cosas, la página maestra. Por eso esto no lo puedo modificar aquí, me tengo que ir a la página maestra. Y podemos modificar, por ejemplo, este texto. Esto es solo básicamente ahí toqueteando cosas. Vamos a lo interesante. Voy a agregar algunos controles. Primero, un control label cuya propiedad texto será población. Una caja de texto, textbox 1 y un botón. El botón llamado button 1 con texto filtrar. Y ahora cojo y agrego lo que es el control report viewer. Perfecto, lo tenemos aquí, lo puedo hacer un poquito más grande. También tendré que ir aquí a extensiones Ajax y agregar un script manager para que me funcione básicamente este control. Vamos a crear un informe desde cero. Venga, diseñar un nuevo informe. ¿Dónde nos vamos a conectar? Pues si yo quisiera conectarme al servidor de SQL Server, pongo el nombre del servidor y aquí tengo lo que son las bases de datos, pero voy a conectarme a mi base de datos MySQL. El nombre del servidor, localhost, el nombre de usuario, entro con lo que es el usuario root y la contraseña la misma que he puesto en phpMyAdmin. Y aquí tenemos lo que es la tabla países. Hacemos clic en siguiente y vamos agregando lo que son los campos al informe. La región, capital, la población, siguiente, siguiente. Y aquí finalizar. Bien. Voy a coger y voy a insertar el encabezado y el pie de página. Yo puedo ir cambiando si quiero los campos, que me muestre ese informe, incluso puedo agregar nuevos campos. Voy a agregar por ahora un total a lo que es población y voy a ir a seleccionar algunos campos que nosotros ya tenemos diseñados, que ya nos vienen por defecto, como el ID de usuario o User ID, también le añado lo que es la etiqueta al lado para que se vea que esto es usuario, o por ejemplo el número de páginas, me viene aquí integrado dentro del informe, no tenemos que programar nada. Cuadro de texto, insertar, cuadro de texto, esta será la página, lo que sea de lo que sea.
moviendo, vemos las ayudas que no me aparecen, lo mismo que si fuera un formulario para Windows Phone, que tenemos ayudas para ir centrando lo que son los distintos campos. Muy importante, tenemos que elegir el informe que nosotros hemos creado, y si cogemos y pulsamos control F5, pues nos aparecerá el informe. Lógicamente nos aparecerá el informe con todos los datos, porque todavía no he añadido lo que es la funcionalidad para filtrar. Este informe, si queremos, lo podemos seguir configurando. Ahora lo que voy a hacer es, me voy aquí y agregar un gráfico, y al final del informe me aparecerá un gráfico, como los gráficos que me aparecen en Excel, ni más ni menos. La forma de crearlo es muy similar. Puedo cambiar el título del gráfico, aquí lo centro un poco más, población por países, y también puedo coger y cambiar tanto el título que voy a poner en el eje X como el título que voy a poner en el eje Y. Aquí país y aquí será población. Y seleccionar lo que son los campos. Aquí voy haciendo clic a lo que es el gráfico y puedo ir seleccionando lo que son los campos. Y aquí selecciono nombre. Básicamente que me muestre para cada país la suma de sus habitantes en un gráfico de barras. Ahora me aparecerá el informe, y si me voy a la última página me aparecerá, tarda un poco en cargarse, lo que es el gráfico ya creado. Abajo, lógicamente tengo tantos países que el gráfico es muy pequeñito, pero da una idea. Por eso es interesante poder filtrar. Voy a poner un poquito más grande, a gusto del usuario. Pues bien, voy a agregar un control de validación, el Range Validator, para que el usuario, la caja de texto, solo me pueda agregar números, no letras. El control para validar será el textbox 1, set focus on error true, display dynamic, el valor máximo será 999999, que no superemos lo que es el máximo número representable con un integer, y el valor mínimo será 0. Cambio el mensaje, entra un número válido, y cambio también lo que es la propiedad. Antes de todo lo pongo en rojo para que quede bien claro, y cambio lo que es la propiedad texto, entra un número válido. Pues bien, lo tenemos. Aquí escribiré mi código, no será mucho, pero antes de todo voy a editar el dataset con el diseñador y vamos a agregar una nueva consulta. ¿Para qué? Para que yo pueda filtrar por número de habitantes. Generamos aquí con el generador de consultas y me voy a la columna población, donde el filtro será que sea mayor o igual que @valor. Ejecutamos la consulta, perfecto, y aquí ya vemos que me filtra. Aquí le llamo fill by gente y get data by gente, que luego lo utilizaré. Yo no quiero escribir mucho código, pues bien, para ello me voy aquí
a configurar el origen de datos. Tengo lo que es mi tabla adapter y ahora selecciono el método que hemos creado. ¿Dónde están los datos a través de los que voy a filtrar? ¿Dónde está ese parámetro? Pues está en el control testbox 1. Actualizamos el esquema, guardamos y si ejecuto, si la población es mayor que esto, lógicamente se me filtrarán los datos. Falta alguna cosilla, que es añadir este código report viewer 1.localreport.refresh para que se refresquen los datos. Ahora sí que tiene que funcionar. Ahora sí, solo tengo una única página. Si pongo 9 más y voy a agregar aquí para que me permita más valores a mi range validator. Entonces si pongo todo esto de aquí, solo tengo dos países que tienen mucha gente, India y la China, con el gráfico también correctamente filtrado. Vemos lo que son las opciones, como exportar, imprimir, lo que es mi informe. Esto es ideal para imprimir facturas, por ejemplo. Lo puedes diseñar a tu gusto.